La película La Pasión de Cristo, estrenada en el 2004 y dirigida por el actor y director Mel Gibson, relata los momentos finales de Jesús y su crucifixión. Gibson, que también colaboró con la escritura del guión, se propuso retratar los eventos con gran precisión, detalle y realismo, especialmente enfocado en los sufrimientos físicos que pudo tener Jesús durante su muerte. Pero, ¿sabían que esta película está plagada de errores históricos? No es cierto, yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Pues aquí te platico por lo menos 5 de ellos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y si a ti te gustan los temas sobre el contexto histórico, social, cultural, político y religioso de la Biblia, te sugiero que te suscribas. La película La Pasión de Cristo del 2004 generó gran controversia, sobre todo debido a la explícita violencia y el sufrimiento que vemos reflejado en pantalla. Algunos han elogiado su intensidad y enfoque religioso, mientras que otros precisamente critican toda esta violencia excesiva y algunos otros han criticado también por un enfoque totalmente teológico y alejado de la historia. Personalmente, cuando yo la vi por primera vez, me pareció una película muy interesante y las actuaciones me parecieron sublimes. Pero ya a partir de la segunda vez que pude verla o de las vistas sucesivas que he tenido de la película, sí llegué a pensar como que, No sé, esto es demasiado, como que es demasiado gore, ¿no? pero más allá de las cuestiones artísticas, gracias a la investigación histórica y a la crítica bíblica, podemos ver que esta película tiene muchísimas imprecisiones históricas. Y vamos a comenzar con el idioma. Esta es una de las cosas que también a mí me gustaba mucho de la película y es que no es común que tú puedas ver una película que tenga idiomas antiguos. En esta vemos no solamente el uso del arameo, como ahorita vamos a platicar, sino que también vemos que se utiliza el latín. De hecho, en una escena en particular donde Jesús está platicando con Pilato, vemos que todo el diálogo es en latín. Según el consenso académico, es muy probable que Jesús de Nazaret tuviese como lengua materna el arameo. Y algunos plantean la posibilidad de que él hablara un poco de griego, posiblemente por cuestiones comerciales. Y también es muy probable que hablase un poco de hebreo, pues en los relatos vemos cómo él acostumbra ir a la sinagoga y a leer de la Torá. Sin embargo, no existe ninguna evidencia sólida y ni siquiera una pequeña alusión a que Jesús hablase en latín, por lo cual toda esta parte donde vemos a Jesús y también incluso a los soldados hablar en latín es muy imprecisa. El idioma o la lengua franca de ese entonces era el griego, entonces es muy difícil que las personas del pueblo de Judea hablasen en latín. En la película vemos cómo se utiliza el arameo. Aquí también sería importante acotar que el arameo que posiblemente hablaba Jesús de Nazaret era en un dialecto galileo, que también difiere un poco del arameo que nosotros vemos en la película. Por lo cual tenemos claro que el idioma que se maneja en esta película es un error histórico. Aún así me sigue gustando. La escena de la última cena. Esta escena también ha sido criticada por los expertos, ya que ellos afirman que no tiene fidelidad histórica. En la película vemos cómo al realizarse esta última cena o esta cena de despedida de Jesús con sus discípulos, ellos participan en una mesa con sillas. Vemos cómo ellos están sentados alrededor de una mesa, lo que da una apariencia mucho más moderna que la que posiblemente hubo en ese contexto. Según los relatos, estamos en una cena en un contexto de una celebración conocida como Pesaj, por lo cual esta mesa tuvo que haber tenido otro aspecto, no solamente por la fiesta, sino precisamente por el contexto histórico del tiempo en el cual se estaba realizando. Y tenía que obedecer precisamente a estas prácticas culturales que se tenía en la época. Según las costumbres de la época,
Los comensales debieron estar reclinados sobre cojines cerca de una mesa totalmente baja, en lugar de estar sentados en una silla alrededor de una mesa alta. No había forma de que cada uno contase con un platillo especial, sino que todos comían de una misma cena, es decir, que en el centro de la mesa tendría que estar los alimentos y todos de allí dispondrían para cada uno. De hecho, estas costumbres al cenar o comer aún son visibles para nosotros en algunas culturas, como en el caso de los beduinos. Por lo cual también vemos que esta escena de la última cena es un error histórico. La escena de la flagelación. Ahora sí llegamos a esta parte, que es la parte más controvertida de toda la película, porque es la escena más sangrienta, de las más sangrientas en la historia del cine. Y es donde vemos esta escena de la flagelación de Jesús de Nazaret por parte de los soldados romanos. Según los expertos, la forma en que se lleva a cabo la flagelación en la película es excesivamente violenta y gráfica, y muchos plantean que posiblemente se ha exagerado para mover ese sentimiento religioso de las personas. Si bien es cierto que la flagelación romana pues no eran unas pequeñas caricias, sino que implicaba tener o recibir latigazos con tiras de cuero y con puntas de metal o hueso, la película parece haber exagerado el daño que podrían infligir estos látigos con sus puntas. Históricamente, los látigos de flagelación romanos eran instrumentos crueles diseñados para causar dolor y humillación, pero no necesariamente estaban equipados con puntas metálicas tan afiladas como se muestran en la película. Además, si nos fijamos bien en la escena, hay una parte donde ellos como que escogen las herramientas que van a utilizar para flagelar a Jesús, y podemos ver mazos, podemos ver palos con bolas metálicas con puntas, podemos ver incluso alambres de púas. Bueno, brutal. Esta escena de la flagelación sin duda busca generar en el espectador un sentimiento de compasión y busca generar un impacto emocional en los espectadores. Pero, como podemos ver desde el punto de vista histórico, es cuestionable, ya que estos látigos no generaban ese impacto como lo vemos allí. Así que es otro error histórico. La participación de Pilato. En la película, Poncio Pilato, que era prefecto romano de Judea, es retratado como indeciso y bajo coacción para condenar a Jesús. Aunque la presión política, la manipulación y el tráfico de influencias fueron muy comunes en ese tiempo, como también lo son ahora, algunos detalles específicos en la interacción de Pilato, Jesús y los sacerdotes podrían ser más ficción que historia. No lo sé, Rick, parece falso. Históricamente, Pilato es descrito como un gobernador implacable y a menudo conflictivo. Aunque su papel era principalmente mantener el orden y asegurar el dominio romano de Judea, sus métodos muchas veces eran brutales y desafiantes. Los relatos históricos, incluidos los textos judíos y los escritos de historiadores romanos como Flavio Josefo y Filón de Alejandría, retratan a Pilato como un líder que a menudo entraba en conflicto con la población judía, por lo cual este Pilato que vemos en la pantalla, dubitativo, tolerante, que entra en diálogo, es muy inverosímil. Otro punto importante a resaltar, y que también ya mencioné en otro punto anterior, es que esta escena del diálogo de Jesús de Nazaret con Pilatos tiene claros tintes literarios con fines teológicos, es decir, que no hay forma de que este diálogo se haya dado según nos informan los historiadores, por lo cual toda esta participación de Pilato que vemos en la película es otro error histórico. Otra de las escenas que son más fuertes en la película es cuando vemos a Jesús de Nazaret cargar su cruz hasta el lugar de su crucifixión. Y no solamente era una cruz cualquiera, era una cruz grande y muy pesada. Y él está sumamente lastimado. En el contexto histórico de Jesús de Nazaret, lo usual es que los reos llevasen en sus espaldas una viga vertical para su crucifixión y la llevarían hasta el lugar donde serían totalmente ejecutados. Existían distintos métodos de crucifixión y de la colocación de los clavos también. Y por cierto, estos clavos podrían reutilizarse, incluso la madera de la cruz podría reutilizarse. Los romanos eran muy prácticos con eso, eran muy ahorradores. Matemáticas, hijo. Por lo cual no hay forma de saber
cómo fueron colocados los clavos en Jesús, pues había distintos métodos para los crucificados. También resulta cuestionable el uso de los que nosotros conocemos como taparrabos, que vemos no solamente reflejados en esta película de la Pasión de Cristo, sino en muchísimas otras, si no es que en todas, donde vemos a Jesús tener esta prenda. Lo usual, según los expertos, es que los crucificados fueran ajusticiados desnudos. Esto con el fin de acrecentar la humillación pública y el escarnio hacia sus personas. Así que todo el arte histórico y actual donde vemos a Jesús crucificado usando esta prenda obedece más a una cuestión de recato y censura que a una cuestión histórica. Ahora el templo. En esta película también logramos ver una escena muy llamativa y es en aquella que cuando Jesús muere vemos cómo sucede una especie de sismo y este sismo afecta incluso el templo de Jerusalén. No existen registros históricos que respalden esta idea, además de que tampoco es bíblica, pues en la Biblia nunca vemos que el templo haya sufrido algún daño estructural. Lo único que se menciona en los evangelios es que el velo del templo se rasgó, lo cual tiene claramente un simbolismo teológico y que pues tampoco podemos verificar históricamente. Por lo tanto, esta escena donde vemos no nada más el velo rasgarse, sino el templo partirse en dos, es más una licencia artística que una cuestión histórica, pues no tiene respaldo ni siquiera por la Biblia. Otro punto. Los sacerdotes al pie de la cruz. Como ya sabemos, la crucifixión era una forma de castigo romano reservado para criminales, esclavos, sediciosos, rebeldes y enemigos del Estado. Por lo general se llevaban a cabo de forma pública, como una advertencia para disuadir a otros de cometer crímenes similares, por lo cual normalmente era presenciada por muchas personas. Y ahí no importaba si era rico, pobre, sacerdote, persona de la calle, si te tocaba estar cerca en el momento que estaban haciendo las ejecuciones, tarde o temprano las ibas a ver, aunque sea de lejos. Sin embargo, no existía alguna ley que obligara a los sacerdotes o líderes religiosos a presenciar las ejecuciones. Dicho esto, algunas autoridades romanas o algunos sacerdotes bien pudieron presenciar algunas ejecuciones. Sin embargo, esto no necesariamente significa que estuvieron presentes en la ejecución de Jesús. El conflicto con los relatos bíblicos y por lo tanto con la película de Mel Gibson es que los sacerdotes no solamente presencian la crucifixión de Jesús, sino que incluso hacen escarnio de él. Pero este relato se supone que está enmarcado en una celebración de Pesaj, una de las fiestas que más atraía peregrinación a Jerusalén. De hecho, aquello era un hervidero de gente. Súmenle que los sacerdotes tenían que mantener cierto estatus de pureza para poder llevar a cabo sus funciones durante la fiesta. Así que es muy improbable que tuviesen el tiempo y la voluntad de participar en algo como esto. Por lo cual esto también parece ser un error histórico. Y no solo de la película, sino incluso de los relatos en sí mismos. Según algunos críticos, esto puede obedecer más a una cuestión de tinte antisemita. De hecho, a Mel Gibson se le ha acusado de emitir frases antisemitas, pero ese es otro tema. Según el propio Mel Gibson, él tomó inspiración de las visiones de una monja mística del siglo XIX. Quizá por eso se tomó demasiadas licencias artísticas que lo han llevado a que sea criticado por los historiadores. En fin, cosas de artistas. Y bueno, a pesar de todas las críticas que ha sufrido esta película de la Pasión de Cristo, fue y es un éxito taquillero. Su impacto en la cultura popular ha sido significativo y es una de las películas, si no es que la más vista en el mundo en estas fechas. Sin embargo, los debates y las críticas en torno a ella también están muy vigentes. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Me gustaría saber si ustedes ya conocían estos errores históricos, que me los pongan aquí en los comentarios. Si conocen otros, también pónganmelos en los comentarios, me gustaría leerlos. No olviden regalarme su like, compartir este video, también a quien ustedes creen que les pueda servir y suscribirse si no se han suscrito. Esto sería todo, nos vemos pronto. Shalom. Aleluya.